la fe, el amor y la esperanza en capítulo 1 de Colosenses. ¿Y qué se trataba de la palabra fe? Ustedes conocen la palabra fe, ¿verdad? Cuando van a la iglesia siempre les hablan acerca de la fe. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la fe? Muchos de nosotros oramos a Dios diciendo, Señor, dame más fe, ¿verdad? Pero en Romanos, y como lo vimos en el capítulo 1, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Where is faith coming from? From the Word of God, ¿no? By hearing the Word of God. Escuchar la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero también habla acerca del amor. Esa es otra característica que nosotros podemos observar en la iglesia, el amor. ¿Por qué? Porque el amor nos va a identificar. En el Nuevo Testamento también observamos que dice que el amor nos va a identificar como discípulos de Jesús. La fe, el amor y por último la esperanza. Y tú me puedes preguntar, bueno, ¿qué hay de la esperanza? Bueno, nosotros como cristianos esperamos que la venida de nuestro Señor Cristo Jesús, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas son las tres características que una iglesia debe de tener. La fe, el amor y la esperanza. Y no solamente eso, pero también vimos, ¿se acuerdan de que Epafras era el líder de la iglesia de Colosa? He was the leadership. He was the main leader in the church of Colossians. Y estaba escuchando un buen reporte de parte de Epafras. Y viene con Pablo y dice, ¿sabes qué, Pablo? En Colosa todo está yendo bien. Realmente vemos muchachos llenos de fe, de amor y de esperanza. Pero no solamente eso. Epafras viene también a comentarle a Pablo acerca de las malas enseñanzas que habían en esas iglesias. No solamente ahí, pero también en la iglesia Laodicea. Y viene Epafras y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Pero hay una cosa. Se nos están infiltrando falsos maestros, trayendo cosas erróneas, cosas que dividen a Cristo Jesús. Y una vez Pablo, escuchando este reporte, dice, y eleva una oración, y realmente dice en el versículo 9 del capítulo 1, que sean llenos de ¿qué? De todo conocimiento y sabiduría, y no solamente eso, pero de tener una vida ejemplar, frutos, crecimiento, y por último, fortaleza. Qué bonita oración para una iglesia. A veces, lamentablemente, nos enfocamos más en lo que era el materialismo. Señor, bendícela con mucho dinero, bendícela con una iglesia y con tantas cosas materiales. Pero cuando nosotros observamos aquí a Pablo, es una oración interesante, que sean llenos de sabiduría, que tengan una vida de ejemplar, que lleve frutos y que sea una iglesia que crezca. Y por último, la fortaleza, la paciencia, la longanimidad, que estén fuertes dentro de las aflicciones. Y también estudiamos acerca de las aflicciones que vimos en el capítulo 1 que nos acercaban más a Dios. Pero ahora vamos a observar el capítulo 2 acerca de la verdad acerca de las sectas. Y eso es algo interesante. Y creo que este libro de Colosenses se puede comparar a la iglesia de hoy en día. Nosotros ahora vivimos en una vida de entretenimiento y la gente busca una iglesia más con luces, con una plataforma, con tantas cosas. ¿Para qué? Para entretener a la gente. Lamentablemente, algunas iglesias, su contenido, el contenido que debe de ser Cristo Jesús, está realmente lejos. Y las iglesias se tornan en algo erróneo. Pero vamos a ver cómo Pablo escribe esta carta para la iglesia de Colosas. ¿Y cuál es la razón? Pablo no solamente se dedicaba a hacer cartas nada más porque le daban ganas de hacer cartas, ¿verdad?
Realmente había una razón, había un propósito. Y esta era una de las cartas que se tenía que decir en público, como si fuera esta iglesia de Colosas. Aquí llegaría Epafras y decir, ok, Pablo dice, y comienza con el capítulo 2. A la diferencia también cuando él escribía cartas privadas, como la de Filemón, ¿se acuerdan? Y que también observamos. Pero vamos a ver acerca de las sectas, capítulo 2, y creo que estamos listos. Y vamos a comenzar con la primera parte del versículo 1 al 7. Los tesoros de la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros nos gustan los tesoros? Yo cuando estaba chico siempre escondía mis ahorros en la tierra y hacía un mapa, ¿verdad? Los dejaba ahí por mucho tiempo. Y cada vez que quería encontrar ese tesoro tenía que ir sobre el mapa, ¿verdad? Y descubrir el tesoro. Claro, yo lo puse, ¿verdad? No era tan difícil, pero se me hacía muy interesante. También me acuerdo cuando trabajaba en un rancho, y supuestamente ese era un rancho que habían malas personas que vivían en ese rancho, y supuestamente se decía que habían escondido algo ahí de dinero, ¿no? Y cada vez que andábamos en ese rancho de 200 hectáreas, era muy grande, ¿verdad? Siempre estábamos pensando, ¿dónde estará ese tesoro, verdad? Y siempre estábamos con esa espinita. Pero siempre cuando se trata de un tesoro, es acerca de buscarlo. Pero ahora vamos a hablar acerca de la sabiduría, el tesoro, los tesoros de la sabiduría del versículo 1 al 7. Y vamos a comenzar con el versículo 1 diciendo Pablo aquí, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí Pablo está hablando a los colosenses, a la iglesia de Colosenses. Y está diciendo acerca de una gran lucha. Esta lucha en la palabra original es como si fuera una agonía. Ustedes saben lo que es la palabra agonía, ¿verdad? Cuando uno está agonizando. Podríamos quizás compararlo con los deportes. ¿A cuántos nos gustan los deportes, verdad? Ahora que ya están los deportes, ¿no? Las Olimpiadas. Pero ¿qué hay acerca del boxeador en el cuadrilátero? Siempre vemos a ese boxeador, ¿no? Los dos boxeadores ahí golpeándose, ¿verdad? Y a veces no me gustan esos deportes, ¿verdad? Porque siempre terminan peleándose. Pero bueno, ahí estaba. Y dice, tengo yo una agonía, esta gran lucha que sostengo por vosotros. Y dice aquí la Odisea. Ahora aquí lo interesante, Pablo menciona a la iglesia de la Odisea. Pero ¿sabes qué? No sabemos si Pablo había visitado esa iglesia. Lo cierto es que la Odisea, como nosotros vemos en este mapa, es interesante. Si ustedes se dan cuenta, en el centro, en una estrellita ahí es la Odisea. Es donde se juntaban todos los caminos. Era una ciudad principal, una ciudad importante, donde muchas personas llegaban a encontrarse. Pero si ustedes se dan cuenta, Colosas está un poquito más abajo, pero estaba cerca de ese lugar. Quizás la Odisea mantuvo buena relación con las comunidades vecinas en Hierápolis y Colosas. Eran ciudades vecinas. Pero más adelante dice, regresando al versículo, cuando dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo nunca fue a la ciudad de Colosas, nunca visitó, de hecho, la iglesia de Colosas. Y es interesante, pero lo más interesante hace que Epafras se dice que fue un hijo espiritual de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba en varios lugares y sucede que en uno de esos lugares Epafras estaba ahí, él se convirtió, pero Pablo nunca puso un pie en la iglesia de Colosas. Y es por eso que dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo. Esta carta es un poquito difícil de entender, ya que Pablo aquí está
usando palabras mayores, que se podría decir así. Pero aquí el propósito de Pablo se dice que es obtener las riquezas ¿de qué? De la sabiduría, mediante la consolación en el corazón, consolar ese corazón. Y pónganse a pensar, estamos hablando de que una iglesia está siendo atacada, ¿por qué? Por falsas enseñanzas. Y ahorita vamos a ver, y Pablo nos va a dar 4 advertencias de esas 4 falsas enseñanzas, que también nosotros hoy en día debemos de tener cuidado. Pero ese era el propósito, la consolación en el corazón, y no solamente eso, pero dice la unidad en el amor, basado en el hecho de que ¿qué? Cristo Jesús está en uno. Lo interesante aquí es que la unidad va a ser que en amor, pero sabes también que la unidad viene a través de que de la palabra de Dios. Esa es la que las une, esa es la que va a unir. Versículo 3 dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuál es el fin? De conocer que el misterio, aquí dice, del Dios Padre y de Cristo. En el capítulo anterior, ¿se acuerdan que estábamos viendo cuál era el misterio? Y a veces veíamos y dice, wow, en la palabra de Dios siempre se menciona de ese misterio. Pero el misterio ya no es misterio. El misterio ya ha sido revelado. ¿Y cuál es? ¿Se acuerdan? Cristo en mí. Ese es el misterio. Cristo en mí. No se trata de Cristo cerca de nosotros. No se trata de Cristo lejos de nosotros. Es vivir Cristo en mí. Y lo vamos a ver más adelante. Y aquí donde dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la sabiduría y conocimiento están ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es. Y nada más. En nada más que Cristo Jesús. Ahora, los escritores judíos solían utilizar el simbolismo de la palabra tesoro para alentar a los buscadores a que cavaran hondo al ir tras la verdad. La iglesia de Colosenses había obtenido ya este tesoro, ya estaban viviendo en Cristo. Cristo ya estaba viviendo en ellos. Sin embargo, los falsos profetas decían, aún hay más. Y eso es lo que querían usar, esa palabra, el tesoro. Versículo 4 dice así, y esto lo digo para que nadie, yo digo esto, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Siempre cuando escucho esa palabra persuasiva, siempre se me viene a la mente en Génesis, ¿se acuerdan de la serpiente con Eva? Una palabra persuasiva. Y aquí observamos a Pablo por primera vez en esta carta, expresando directamente oposición ¿a qué? A la falsa enseñanza. Se está diciendo a los colosenses, guys, ustedes tienen la fe, ustedes tienen el amor, ustedes están unidos en esa esperanza, Cristo en ustedes, pero ¿sabes qué? Saben que no se dejen engañar con palabras persuasivas. Estos términos, engaños y palabras persuasivas, insinúan el uso de razonamiento erróneo o defectuoso que contrastaba la verdad del Evangelio. Una palabra persuasiva es cuando te dicen algo que dices, wow, es lógico, ya, tiene razón. Pero ¿sabes qué? Es un engaño. La semana pasada, no sé si se acuerdan que les conté acerca de este pastor que estaba comentando acerca de que todos tenían que tener carros nuevos porque es bíblico, ¿verdad? Dije, caray, eso está interesante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo puedo tener? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues, y usaba el pasaje de Jesús cuando agarró el burrito que realmente nadie había montado. Y es por eso que decía 0 millas. Entonces nosotros también debemos de comprar carros 0 millas, ¿no? Porque Jesús montó un burrito que nadie había montado.
Tú piensas y dices, oh, suena bien, pero son palabras persuasivas. Eso no es lo que significa la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Y cómo podemos nosotros identificar cuando hay un error? Cuando alguien te comparte. Muy fácil. Se dice que cuando uno identifica un billete falso, se dice que aquellos que pueden identificar billetes falsos, monedas y billetes falsos, es porque ¿qué? No es porque ellos estudian todos los billetes falsos, ¿verdad? Pero ¿saben por qué es? Porque ellos estudian realmente el billete verdadero, cómo es el billete original. Y es por eso que ellos pueden identificar un billete falso. De la misma manera, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y somos como los bereanos y decir, ok, el pastor me está diciendo esto, voy a ver si realmente la palabra de Dios dice esto. Y tenemos que ver y qué significa y qué quiere decir la palabra de Dios. No lo que yo puedo deducir por mis propias sabidurías humanas, sino que realmente debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios. Versículo 5 dice así, porque aunque estoy ausente en cuerpo, en otras palabras, bueno, no estoy ahí con ustedes, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Que dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Pablo está comentando a la iglesia de Colosenses, ustedes están firmes, échenle ganas, guys, échenle ganas. Estoy con ustedes, estoy gozoso, estoy observando por el reporte de Epafras que ustedes son una buena iglesia y que a pesar de que hay falsos maestros, ustedes se mantienen ahí unidos en amor. Eso es muy bueno. Pero vamos a ver más adelante las advertencias. Versículo 6 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. Andad en Él. Ahora, las Escrituras frecuentemente nos dicen acerca de que de andar, que debemos de caminar. Fíjate lo que dice Efesios 5:8, andad en luz. Efesios 5:2, andad en amor. Colosenses 4:5 dice que debemos de andar en sabiduría. Y Colosenses 2:6 que nos dice que debemos nosotros andar con ¿qué? Con simplicidad. Nosotros debemos de andar. No podemos parar, debemos de caminar. ¿Por qué? Porque si nosotros paramos, entonces nos hundimos. Debemos de caminar. Y aquí la preocupación de Pablo era que los creyentes maduraran espiritualmente. Y qué bueno que podamos nosotros hacerlo. De la manera en que podemos nosotros continuar moviéndonos es haciéndolo en simplicidad. Caminar de la misma manera que recibimos a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando ustedes recibieron a Cristo Jesús por primera vez? ¿Cuándo fue? ¿Hace 5 años? ¿10 años? ¿20 años? Y fue muy simple. Tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador. Y comenzaste a andar. Tus primeros pasos. Y debemos de seguir continuando. Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones ¿de qué? De gracias. Aquí 2 palabras interesantes, arraigados. Y cuando sale la palabra arraigados, siempre pensemos en ¿qué? En un árbol. Cuando un árbol que echa raíz se arraiga, y realmente cuando la raíz crece más, entonces el árbol es ¿qué? Firme. Y vemos esas palmeras tan grandotas, ¿no? Y como el viento las
mueve, pero no se cae, porque la raíz está ahí, arraigada. Y cuando se habla acerca de sobreedificar, si es acerca de qué, de construcción. ¿Se acuerdan? Que el hombre sabio construyó ¿sobre qué? Sobre la roca. Y eso es, que realmente nosotros pongamos el fundamento, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y que de ese fundamento entonces continuemos sobreedificando, ampliando más nuestro hogar, haciendo más grande que esa habitación. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté ahí. Y dice, y confirmados en la fe. Y la palabra de Dios es la que te va a dar seguridad. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en qué, en acción de gracia. Siempre es eso. Y esa es la voluntad de Dios. Que realmente nosotros demos gracias a Él. Ahora, del versículo 8 al 5, vamos a ver la parte número 2, que es completos en Cristo Jesús. Completos en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir esto, completos en Cristo Jesús? Bueno, aquí es donde vamos a ver estas 4 advertencias de que Pablo nos habla. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe una vez más. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿qué? Cristo. Y esta es la primera advertencia que nosotros observamos aquí. La primera advertencia es acerca de qué? Del intelectualismo, de la filosofía, de la psicología, con valores mundanos. Últimamente, en este tiempo, el incremento de visitar un psicólogo ha aumentado bastante. Y no solamente eso, pero en lo que es el intelectualismo, la filosofía, son cosas que realmente la iglesia está siendo bombardeada en nuestros días también. Y aquí observamos la primera advertencia. Pablo dice, mirad que, y cuando dice mirad que, es una firme advertencia. Ten cuidado, dice Pablo, que tengan mucho cuidado y que no sean que engañados. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Cuando alguien te engaña, entonces tú eres esclavo de ese engaño. Y Pablo no quiere que tú seas engañado, ni tampoco, ni mucho menos, seas esclavizado. ¿Por qué? Por falsas doctrinas. Aquí cuando dice filosofías y huecas sutilezas, son tradiciones de los hombres que implican origen humano, judío o gentil, en oposición a la naturaleza divina del Evangelio. En sí, todo esto está opuesto a lo que es Cristo Jesús. Si yo pudiera ponerlo de esta manera, es como si tú pudieras comenzar a escribir y aquel filósofo, aquella persona que está envuelta en el intelectualismo, pone Jesús y coma, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues Jesús, un buen maestro, pero hay más cosas. El tesoro todavía sigue, aún hay más, como dicen por ahí, siempre en domingo, ¿verdad? Pero no lo es así. Ni tampoco es Jesús con un signo de interrogación. La semana pasada llegaron a mi casa, tocaron a mi puerta y me dijeron, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte porque vamos a tener un gran evento. Y el evento se trata de la realidad de lo que Jesús es. Interesante título, ¿verdad? Y estos eran testigos de Jehová. Y prácticamente yo sé que ellos dividen, ellos quieren simplemente con esa sutileza invitarme para realmente ver de esas falsas enseñanzas que hay. Y son gente que ya he tratado con ellos por más de 3 meses y he hablado y les he dado tarea de hacer.
y han ido y regresado, y me han visitado diferentes personas, pero realmente están ahí. Pero de eso se trata, de esas filosofías humanas con valores humanos, y no funciona. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esto es, completos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Colosenses 1, 19 al 20 que acabamos de ver. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Que cuando dice plenitud es que es completo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús dijo cuando murió que consumado es, y eso es todo. No hay más. No es de que Jesús vino vino a los Estados Unidos, o Dios vino a los Estados Unidos y visitó y surgieron otras cosas. No. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos más, sino que la palabra de Dios, lo que Cristo Jesús es. Y dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando tú estudias el libro de Efesios, se habla acerca de qué, del cuerpo de Cristo. Y aquí el libro de Colosenses se habla de qué, de la cabeza que es Cristo Jesús. Y aquí vemos que a Jesús le quieren cortar la cabeza. Y aquí Pablo por eso está escribiendo el libro de Colosenses. Versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No se trata de una circuncisión literal, y nosotros sabemos de lo que la circuncisión es. Pero ¿saben qué significa en verdad lo que es la circuncisión? La circuncisión está relacionada con la actitud de la mente y el corazón. Eso es. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? Esa es la circuncisión. Como nosotros vemos aquí en Deuteronomio 10:16, Jeremías 4:4, Romanos 2:29, eso habla acerca de la circuncisión. Es una actitud de la mente y el corazón. Ya ven, a veces hoy en día se trata acerca de la circuncisión, pero más literalmente. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros fuimos bautizados. Se refiere a la muerte y sepultura de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿cuántos de nosotros nos bautizamos? ¿Todos? ¿Qué quiere decir el bautismo? ¿Por qué yo me bauticé? Esa es la gran pregunta. Bueno, realmente es algo que está dentro de tu interior. Tú lo quieres decir en lo que es en el exterior. Que se está diciendo que tú estás dejando todo lo viejo y ahora eres una nueva persona. Y el ejemplo es de teñir. ¿Cuántos de nosotros teñimos nuestra ropa? Del blanco a rojo o otro color. Bueno, eso es realmente la palabra original. Cuando tú entras al agua y te sumergen, es como si te estuvieran tiñendo. Bueno, está ahí el hombre viejo, el color negro quizás. Pero cuando sales ya eres que blanco como la nieve. Eso es lo que es el bautismo. Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí, antes de su fe en Cristo, los colosenses estaban espiritualmente muertos en pecados, separados del pueblo de Dios. Y ahora, colosenses en Cristo, Dios les dio la vida y los perdonó de todos los pecados. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿verdad? Cristo Jesús. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en qué? En la cruz. Se dice que en los tiempos de antes, cuando uno tenía la victoria, se dice que los reyes y los jefes iban, el rey iba al frente y los jefes, los comandantes, los que seguían iban detrás de él y luego seguían los soldados. Pero atrás de ellos iban los que realmente perdieron la batalla. Y eran que el rey quizás y todos sus soldados también. Y se dice que hasta los desnudaban, ¿verdad? Que los humillaban. Y aquí dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Es por eso que dice que los exhibió públicamente, humillándolos, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Satanás dijo, ya gané, pero no fue así. Ahora vamos a ver acerca de los peligros de lo que es el legalismo, del versículo 16 al 23. Y vamos a ver de qué se trata esto, acerca del legalismo. Y vamos a ver, versículo 16 dice así, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta es la segunda advertencia. Y esto es lo que se llama legalismo. Legalismo es creer más en ser espirituales. Creen ser más espirituales. Aquellos colosenses que decían que la forma de ser más espiritual es guardar el día de reposo. Y hay algunas personas que te dicen, no, ¿sabes qué? Ustedes están mal porque ustedes adoran a Dios los domingos. Y está mal. Tiene que ser los sábados, ¿verdad? Y vemos esas cosas. Ahora, quizás, si podemos pensarlo, bueno, si yo pudiera decirlo así, bueno, el sábado no es malo también para adorar a Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que esta persona, la fundadora de lo que es esta secta, aparte de que dice que nosotros debemos de adorar a Dios los sábados, porque si lo hacemos el domingo no está bien. El problema que hay en esta secta es que no solamente ellos adoran a Cristo Jesús el sábado, a Dios, pero ellos condenan a las otras religiones de que adoran a Dios en otros días y no sábado. Y ese es el problema que hay en estas cosas. ¿Por qué? Porque dividen. No hubiera problemas si dijeran, bueno, nosotros estamos bien porque adoramos sábado, pero domingo pues también. No, sino que ellos dicen que realmente nosotros recibimos la marca de la bestia cuando hacemos eso. Y eso es un error. Ese es el error que tiene esta secta. Y es por eso que debemos nosotros tener cuidado. Versículo 17 dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso, todas esas cosas que a veces las iglesias ven y observan el Antiguo Testamento y dices, wow, y que no se tiene que hacer esto, y empiezas a tener una lista muy grande, ¿no? Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Es lo que dijo Pablo. Pero dice, el cuerpo es de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Es Cristo en mí. Y cuando nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios, entonces vamos a observar realmente la verdad y no las sombras. Versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora, ya vimos acerca de las filosofías humanas, ¿verdad? Aquellas personas que dicen, no, hay más, Cristo Jesús no es todo.
No solamente eso, pero también vimos de los legalismos que dicen, no, eso es lo que nosotros debemos de disciplinarnos y todas estas cosas. Pero ahora vamos a ver la tercera advertencia, que es el misticismo, que proclama poseer visiones celestiales. De acuerdo a este pasaje, son aquellos que proclaman poseer visiones celestiales y se entrometen en cosas que no han visto y se ensanchan en vanidad. No sé si ustedes han escuchado a gente que dice, oh, yo he visto a muchos ángeles, ¿verdad? Y he ido al cielo, ¿no? Cuando estaba muerto fui al cielo y se ensanchan y se hinchan, ¿verdad? Y se creen la última Coca-Cola en el desierto. Pero ahí vemos una advertencia, el misticismo, todas esas cosas. Debemos de tener mucho cuidado. Mucha gente hoy en día dice muchas cosas de ese tipo, mucho misticismo. Mucha gente que dice que fue al cielo, que aún así, acerca de los ángeles, ya para ellos los ángeles son más importantes que Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora, yo no tengo problemas que tengas un ángel de decoración en tu casa, siempre y cuando no lo estés adorando, porque entonces ya hay un problema. Pero eso no es un problema de tener un ángel, pero simplemente que realmente hay gente que lo hace así y estudian más acerca de los ángeles y que el nombre de tienen tantos nombres de ángeles, ¿verdad? No sé de dónde los sacan, pero todo eso es misticismo y debemos de tener mucho cuidado. Aquí cuando dice nadie os prive de vuestro premio, esto toma de lo que es el atletismo, donde el árbitro determina si un atleta había violado las reglas y si quedaría descalificado para cualquier otra competición. Esto amenaza de ¿qué? Descalificación. Se refiere a la práctica de disciplina espirituales impuestas por los falsos maestros. Y qué triste es. Versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y aquí debemos de mantener nuestro enfoque, que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Nuestro Señor Cristo Jesús. Debemos de mantener ese enfoque. Aquí Pablo apunta a que estos falsos maestros no tenían una autoridad real sobre la iglesia de Colosenses. A pesar de que había gente que estaba ahí con esas falsas enseñanzas, la iglesia de Colosenses todavía se mantenía firme. Versículo 20 dice así, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los redimientos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Y esta es la cuarta advertencia que nosotros podemos observar. ¿Y qué es lo que significa el ascetismo? ¿Qué es el ascetismo? Bueno, es una doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera, que es severa, y mortificante. Su ascetismo es tan exagerado que a veces se ha desmayado ¿de qué? De hambre. Como los creyentes han muerto en Cristo, a los redimientos de este mundo quedan libres de las normas mundanas. Y aquí el significado literal de precepto es obligaciones. Aquella persona que te mete cosas como una obligación. Aquí cuando dice versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Aquí Pablo, si observamos en el versículo 21, está citando algunas de las leyes alimentarias y de purificación impuestas por los falsos maestros que juzgaban y descalificaban a los creyentes. Así que también como hay estas sectas que dicen, si comes carne, híjoles, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y para aquellos que nos gusta la carne, híjoles, nos condenamos ahí, ¿no? Y estamos ahí en ese tipo de cosas.
Pero el versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen, con el uso. Ahora, estas normas alimentarias, eran meramente físicas y temporales. Ahora, podemos decir, bueno, pues es bueno para el cuerpo, y puedes decir, bueno, somos templo, nuestro cuerpo es templo de Dios, ¿no? Y todo eso es bueno, sí, todo eso es bueno, pero no lo hagas una ley, no lo hagas como una obligación, no lo trates de ponerlo como si fuera una obligación, porque no lo es, no lo es. Y es por eso que nosotros debemos de observar nuestra palabra de Dios, ser buenos estudiantes, de indagar, de ver cómo las palabras originales quieren decir. Podemos nosotros leer español y dices, wow, aquí dice esto. Pero cuando nosotros observamos más, indagamos más acerca de cada palabra en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que a veces vemos esos falsos maestros que tuercen la palabra de Dios. Y nosotros la recibimos por falta de estudio. Versículo 23 dice así, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es la negación, parece ser sabia, dice Pablo, pero es realmente culto voluntario. Aquí Pablo admite que esas normas tienen cierta reputación de sabiduría porque parecen proporcionar un entendimiento espiritual, pero en realidad no ofrecen ayuda contra los apetitos de la carne. Esta falsa filosofía prometía abundancia de sabiduría por medio de un ascetismo severo, pero no lograba alcanzar su pretendida meta. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con estas 4 advertencias. Lo que es el intelectualismo, de lo que es las filosofías. Ahora, anteriormente una filosofía era buena, pero en cuanto eran las cosas de Dios. Lamentablemente, lo que se llamaban los gnósticos, aquellos que amaban la sabiduría y que decían, wow, comenzaban a estudiar acerca de la sabiduría. Pero lamentablemente dejaban a Cristo Jesús a un lado y se iban sobre las sabidurías humanas. El legalismo, aquella persona que observa y obliga a las personas y tantas cosas, pero sin embargo vemos que todo eso es una sombra de lo que ha de venir, de lo que vino y que es Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús a que nosotros debemos de ir. El misticismo de aquellas personas que ven visiones y ven otras cosas que supuestamente son de Dios, pero no lo son. Y por último, el ascetismo. Creo que es bueno que nosotros debemos de tener mucho cuidado como iglesia. Que nosotros andemos como quien, como Cristo Jesús, en luz, en amor, en sabiduría. Y lo más importante es andar en Él, en simplicidad. Es en Jesús donde nosotros encontramos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Todo eso está en Jesús y nada más. No hay otra cosa de que nosotros podamos buscar más. El tesoro está ahí. Y creo que es importante que nosotros lo llevemos así. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, que podamos nosotros, así también como la iglesia de Colosas, mantenernos en el amor, en la fe, Señor, también y en la esperanza. Y Padre, así como Pablo hemos observado estas 4 advertencias, Señor, que también es importante para nosotros como iglesia, de que nosotros podamos ser hombres de la palabra, que podamos nosotros indagar en nuestra vida personal también, Señor, que podamos ser buenos estudiantes,
para que no podamos fácil ser engañados, Señor, por falsos maestros, sino que nosotros podamos ir sobre las Escrituras, Señor, y ver realmente si es la verdad. Y si no lo es, Padre, te pedimos que podamos nosotros desecharla, Señor, y continuar nuestro camino, Señor, ser arraigados como esos árboles fuertes y sobreedificados también, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias también porque podemos estar aquí, Señor, y si es tu voluntad, el siguiente viernes ahora vamos a ver la verdad acerca de el cristiano, Señor. Y Padre, ayúdanos a mantenernos fuertes. Y hemos visto la verdad de Cristo Jesús, Señor, y ahora la verdad acerca de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, Padre. Y ahora, Padre, ayúdanos a caminar más y más contigo, Padre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Vamos a terminar nuestro servicio.